Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a ver por qué está bajando, cuáles pueden ser los motivos por los que esté bajando Bitcoin. Hay una posible figura bajista en el gráfico, veremos luego. Últimas compras de MicroStrategy. Hablaremos del token de Backpack porque puede ser una buena opción, aunque está corrigiendo y hay que esperar. Y también hablaremos de SpaceX, que también lo mismo, está en corrección y posiblemente en el futuro sea interesante, pero ahora mismo está muy caro. Entonces vamos a ir desglosando un poquito todo eso. Empezamos hablando de las compras de MicroStrategy. MicroStrategy ayer añadió 300 millones de dólares a su reserva de dólares, es decir, para tener para pagar los intereses de las acciones preferentes, y compró 520 Bitcoin. Esto lo hizo vendiendo acciones MicroStrategy por valor de 335,5 millones de dólares. Tiene mucha facilidad para vender, el problema no es la facilidad que tiene para vender, o sea, podría sacar miles de millones vendiendo acciones de MicroStrategy, el problema es si diluye a los accionistas. Para los accionistas, evidentemente, para Bitcoin no es ningún problema que se diluya MicroStrategy. Es para los accionistas de MicroStrategy. O sea, si sigue comprando Bitcoins, para Bitcoin es bueno. Lo único, pues que ahora mismo no es la mejor estrategia desde mi punto de vista vender acciones por debajo de su valoración de los Bitcoin que tiene. Pero bueno, como es una estrategia a largo plazo y son solo 520 Bitcoin respecto a 850.000 que tiene, pues no es que vaya a diluir mucho, ¿vale? Pero no es lo mejor que puede hacer. Lo que pasa que es lo único que puede hacer en este momento, porque el mercado no le permite hacer nada más. Entonces, hasta que Bitcoin no suba, MicroStrategy está un poquito atado de pies y manos. Va haciendo cosas y dinero va a tener para pagar. Ya veis que vendiendo acciones recauda rápidamente dinero. Y vamos, si vende la semana que viene otros 300 millones de dólares para tener dólares en fondo, pues dentro de poco, en poco tiempo, en un mes, 2 meses, puede tener dinero para pagar durante 3 años los intereses de las preferentes sin ningún problema. O sea, dinero tiene para pagar. Eso que dice la gente de que no tiene dinero y que van a obligar a venderle Bitcoin, etcétera, no es verdad. Lo que pasa es que no está en la mejor situación para recaudar ese dinero, porque no lo va a recaudar de la mejor manera que podría, ¿no? Pero bueno, que la situación es esa, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora de Backpack, del token. Bueno, del token y del exchange, ¿vale? El exchange ya sabéis que cumple con todas las regulaciones MiCA, desde antes incluso de lanzarse las cumplía, o sea que lo primero que se preocuparon es de tener todas las licencias en todos los sitios que operan, no solo en Europa. Y la empresa recompensó a los que estuvieron desde el principio con el token del exchange. La gente consiguió puntos antes de que el exchange se lanzase oficialmente y empezó a cotizar y hemos tenido esta subida en las últimas semanas importante. El token del exchange no solo es como otros tokens de otros exchange que tienen sus utilidades dentro del exchange, sino que después, holdeando desde que salió el token, desde este día que empezó a cotizar el token, un año, vas acumulando derechos para tener acciones del exchange. Es decir, vas a ser dueño de parte del exchange si holdeas ese token durante un año porque vas a ir generando derechos para que cuando salgan a cotizar, que no se sabe cuándo van a salir, pero tú vas a tener los derechos cuando salgan a bolsa de una parte de las acciones. Es decir, te van a dar acciones con este token, ¿vale? Entonces eso lo convierte en algo diferente de lo que tenemos hasta ahora, porque te va a dar propiedad real sobre el exchange, ¿vale? Vas a ser accionista. Bueno, pues este token tiene eso de interesante y yo creo que va a estar bien. Ha tenido un buen comportamiento, como veis, las últimas semanas. Está corrigiendo y creo que va a corregir más, pero hay que estar vigilando porque creo que va a estar bien, va a ser interesante. Evidentemente, el que quiera participar en lo de las acciones tiene que tener cuenta abierta en Backpack, porque si no, no puedes dejarlo ahí depositado para que te vaya generando esos derechos. Tenéis ahí un link de referidos para abriros la cuenta, ya sabéis. Así que yo lo iría haciendo para cuando surja la oportunidad estar ahí. Una de las ideas que comenté ayer es, por ejemplo, deshacerte de todas las porquerías de altcoins, incluidas Cardano, y meterlo aquí cuando sea oportuno. Es una apuesta al final, es una apuesta, pues, de decir, bueno, pues Cardano ya no,
no tiene mucho futuro, o es lo que parece, y apuesto por esto, que por lo menos voy a ser dueño de unas acciones en el futuro, ¿no? Pues, y lo mismo que Cardano, pues cualquier otra altcoin que tengáis por ahí que no tenga pintas de que vaya a poder recuperar en el futuro, ¿no? Em, Aparte de eso, no solo nos interesa Backpack por esto, porque ya tiene la licencia y por todo, sino porque también nos interesa SpaceX en el futuro, que también está aquí cotizando. Esto también es Backpack, lo que pasa que aquí lo he puesto en modo clarito para que se vea mejor. Este es SpaceX, está a 149,83, ¿vale? Salió a 135. Subió mucho los primeros días, por encima de 200, pero ya veis que se va para atrás. Y defenderán el precio de 135 los colocadores un tiempo, pero cuando pierda 135 se va a desplomar. Entonces, en el futuro, cuando se desplome y cuando veamos que encuentra un suelo, que puede tardar meses en hacerlo, nos interesará entrar en SpaceX. Por lo menos yo creo que es una buena inversión a futuro si la coges barata, evidentemente, no en este precio, ni mucho menos. Este precio seguramente cuando pierda los 135, estos 149, 150 que está ahora, no los veremos hasta seguramente años después. Un año, 2 años después. ¿Vale? O sea, en cuanto pierda 135, el precio se va a ir para abajo. Va a tardar en hacer suelo meses y después de que haga suelo meses va a tardar mucho en volver a subir a estos precios que está ahora. Porque le han colocado a un precio altísimo, la empresa todavía está muy verde, para sacar beneficios todavía le va a costar muchos años y solo es expectativas. Que las expectativas son buenas porque cuando consigan hacer lo que tienen intención de hacer, la empresa puede valer muchísimo. Pero claro, estamos hablando de a muchos años vista. ¿Cuándo se va a empezar a hacer cosas en el espacio? ¿Qué es lo que esta empresa va a sacar beneficios? Pues dentro de 10 o 15 años es cuando empezarán a verse las posibilidades que tiene. Entonces sí, hay que anticiparse, evidentemente, pero creo que estamos demasiado pronto todavía. Entonces habrá que esperar a que baje a un precio bastante más bajo que el que está ahora y cuando veamos que más o menos se asiente que puede ser un suelo y que todo el mundo ya habla mal porque ha caído muchísimo desde la colocación, pues ahí será el momento. Pero también, pues eso, hay que estar preparado, ¿vale? Bien, ¿qué más? Hemos hablado de las últimas compras de MicroStrategy, hemos hablado del token de Backpack y de SpaceX, como os he dicho, y vamos a ver por qué está bajando el mercado. ¿Por qué está bajando el mercado? Niveles importantes. Hay una figura bajista, como algunos dicen. Veremos a ver. Vale, pues vamos a ir comentando. La bajada es porque están bajando el resto de mercados, pero el resto de mercados están bajando por algo. Este es el SP 500, está bajando un 1,29% el futuro, pero daos cuenta que está bajando el petróleo, está en 77,14. O sea que no bajan los mercados por temas de la guerra, bajan los mercados por miedo a subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Ha subido la probabilidad en los mercados ya sabéis que se barajan probabilidades. Los mercados de predicción han aumentado la probabilidad de que suban los tipos de interés la Reserva Federal. Y eso es lo que le está dando miedo al mercado. Hay gente para todo, evidentemente. Los que apuestan por subida, los que apuestan porque no se suba y los que incluso apuestan porque se baje. Pero ahora mismo los que apuestan porque suba han subido en porcentaje. ¿Vale? Entonces eso al mercado evidentemente no le gusta, eso es lo peor. Ahí sí que llegaría un mercado bajista, que hasta ahora no hemos tenido, y ese sería el ciclo realmente. El ciclo llegaría en el momento en el que se empiecen a subir tipos de interés. Pero ya digo, hay división de opiniones, hay unos que piensan eso y hoy está cayendo por eso, pero mañana lo mismo sale la otra parte, los contrarios, los que piensan que no, que es justo lo contrario, que se van a bajar los tipos porque no se puede sostener una deuda tan alta con tipos elevados, y piensan lo contrario. Pero claro, ahora mismo, como no sabemos de qué pie cojea el nuevo presidente de la Reserva Federal, pues hay mucha volatilidad. Porque antes ya sabías lo que pensaba Jerome Powell, pero es que ya no está Jerome Powell. Entonces el mercado, hasta que no vea por dónde va el nuevo presidente de la Reserva Federal, pues podemos tener volatilidad porque algunos dicen, no, no, que este ha venido duro y va a subir los tipos. Y otros dirán, no, no puede hacerlo. Pero no sabemos realmente lo que piensa.
cuando a Jerome Powell ya todo el mundo le conocía y ya sabía más o menos por dónde iba. Entonces eso es lo que está marcando la jornada de hoy, la caída de los mercados y evidentemente como Bitcoin, ya lo hemos comentado, difícil tiene separarse del resto de mercados, cuando caiga la bolsa Bitcoin va a caer. Lo que pasa es que encima nos pilla en un punto malo porque ya nos hemos comportado de antes mal. Cuando no teníamos que caer hemos caído y ahora que es cuando va a caer todos, si suben los tipos de interés, pues volverá a caer Bitcoin. Si suben los tipos de interés, evidentemente. Si no lo suben, la bolsa seguirá arriba y Bitcoin tiene la opción de salirse de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver los niveles clave y algunos están diciendo que esto es una banderita para continuar cayendo. A ver, las banderitas en realidad creo que son las figuras más incomprendidas que hay en los análisis porque normalmente una banderita es una figura muy corta en el tiempo, que dura 3 o 4 velas. Entonces llamar banderita a esto no tiene ningún sentido, como mucha gente llama, y tampoco tenía sentido decir lo mismo de este movimiento que teníamos aquí, que la gente lo llamaba banderita, o de este que teníamos aquí. Esto no son banderitas. Las banderitas son movimientos que duran 3 días y muy rápidos en el mercado, ¿no? Esto simplemente era pues una especie de cuña hacia arriba que se rompió hacia abajo. Y aquí esto era un canal alcista que se rompió hacia abajo, nada más. O sea, como figuras están mal nombradas y les llaman banderitas bajistas, ¿vale? Porque no, las banderitas duran muchísimo menos tiempo, duran muy poco, 3 días, son breves. O sea, el mercado salta fuerte al alza 2 o 3 días, te sube un 15%, frena 3 días y vuelve a subir otro 10%. Eso es una banderita. Los 3 días que ha frenado ahí. O a la baja lo mismo. Baja el mercado un 15%, se frena 3 o 4 días y vuelve a bajar otro 10%. Eso es una banderita en 3 días. Lo demás no son esas figuras. Son otro tipo de figuras que evidentemente si rompen hacia abajo se va para abajo, pero que no es esa figura. Ahora mismo niveles claves que tenemos, pues seguimos teniendo la zona de mínimos en 60.000. Bueno, en realidad el mínimo mínimo de cuerpo de vela es 60.858. Ese es el nivel de cuerpo de vela que no se tiene que perder a cierre. Ese es el soporte clave. Y luego de resistencia, pues la línea verde esta. Tocamos ayer y justo nos rechazó el precio en esa zona. Esa línea verde es la primera resistencia, que ahora pasa actualmente por los 64.700. Ese es el primer escollo que tiene que superar para salir de aquí. Y el siguiente escollo que tiene que superar son los 66.370 más o menos, que es estos dos cuerpos de vela del día 15 y 16. O sea que por abajo tenemos los 60.800 y pico, que es el mínimo de cuerpo de vela, y por arriba tenemos un par de resistencias que son la zona de la línea de tendencia esta verde, que es la primera resistencia en línea de tendencia que tenemos, y las dos velas del día 15-16, cuerpo más o menos en la zona de 66.370. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que la bolsa no caiga, que los tipos de interés no se suban, y si es así, pues luego tendremos que salir de aquí. Está muy sobrevendido, por cierto, eso no lo he dicho. El indicador de miedo está en máximo prácticamente. No hay tantas ventas en esta caída como en la caída anterior, porque es que tampoco, o sea, presión vendedora, lo que es presión vendedora, no hay en este punto mucha presión vendedora. El problema no es la cantidad de ventas en este punto. En este punto, el problema es la ausencia total de demanda, de presión de demanda en este punto. ¿Y eso por qué ha pasado? Pues por un desinterés total ahora mismo en Bitcoin. O sea, no es que haya una oferta presionando súper fuerte a la baja, es que no hay demanda. Entonces, a nada que haya alguien que quiere vender, por lo que sea, prácticamente no hay demanda. Está solo MicroStrategy comprando y ya veis lo que compra, 520 Bitcoin, porque no puede comprar más. Y todo el dinero está comprometido en otras cosas. Está en SpaceX, está en la inteligencia artificial y además ese dinero la gente dice, no, bueno, cuando salgan de ahí van para Bitcoin. A ver, cuando se salga, o sea, todo el dinero que está atrapado en SpaceX, cuando empiece a caer y pierda el 135, todo el mundo que tiene dinero ahí va a estar perdiendo. O sea, todo el dinero que se ha salido
del resto de mercados para ir a SpaceX, cuando pierda el 135, que es el precio de colocación, van a estar perdiendo. Nadie va a vender perdiendo. Entonces ese dinero no va a ir a ningún sitio. Ese dinero se va a quedar ahí atrapado hasta que vuelva a recuperar esos precios y como digo, tardará mucho. La gente se piensa que como ha salido los primeros días subiendo y tal, eso va a ser así. Y no. O sea, defenderán el precio de colocación los primeros días o primeras semanas los colocadores y cuando lo pierda, adiós. O sea, que el mercado se aguante el solo. Y no penséis que va a ser fácil recuperar ese precio. Quedarán atrapados muchas personas durante mucho tiempo. ¿Vale? Así que nada, esa es la situación. Como veis, pues no estamos para aguantar ninguna caída del mercado. Es decir, no veo de ninguna manera que Bitcoin se pueda desmarcar de los mercados si los mercados caen. Nos lo están diciendo hoy claramente. Cae la bolsa, nosotros vamos a caer si cae la bolsa, con lo cual te está diciendo que como haya una corrección importante o la bolsa entre en una tendencia bajista, que puede durar, pues como duró en el 2022, 8 meses, 10 meses, pues nosotros estaremos cayendo 8 meses o 10 meses. No será, eh, no empezará a subir Bitcoin por mucho que los del ciclo digan que toca que suba, porque sí, porque ha pasado no sé cuántos días. No. Si la bolsa entra en tendencia bajista y cae 8 meses seguidos, Bitcoin va a caer 8 meses seguidos o incluso más, como ocurrió la otra vez, que tardó en reaccionar todavía 3 meses más a la reacción de la bolsa cuando se dio la vuelta. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Si alguno se piensa que nos vamos a desmarcar de la bolsa, no es así. Mejor que la bolsa no corrija. Y mejor que Bitcoin le dé tiempo antes de que la bolsa corrija y entre en tendencia bajista, mejor que le dé tiempo a Bitcoin a rebotar hacia la zona de 80.000 o 90.000. ¿Vale? Para darnos la oportunidad al menos de salir parcialmente antes de que realmente haya un ciclo bajista que no ha habido de momento en los mercados, ¿vale? Así que bueno, esa es la situación. De momento, mi opinión personal es que no creo que suban los tipos de interés, pero el mercado está cayendo hoy por eso, porque cree que los van a subir, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo, cuando he comentado al principio las razones de las que está cayendo el mercado, no es que yo piense que vayan a subir los tipos de interés. El mercado lo está pensando hoy. Mañana el mercado puede pensar lo contrario, puede pensar que no los van a subir y recuperar. Yo pienso que no los van a subir. No van a asfixiar al gobierno, a los gobiernos con tipos de interés más altos, con la deuda que tienen. Pero es lo que yo pienso. Yo no sé lo que piensa el nuevo que está en la Reserva Federal. No sé si se atreverá a subir los tipos de interés. La economía lo pide, pero claro, la economía en otras situaciones lo pedía también y se subían los tipos porque la deuda no era tan alta. Ahora con la deuda tan alta tienes ahí una elección muy difícil, que es destruyes a tu propio gobierno con tipos de interés altos, lo que va a hacer que suba el déficit de una manera brutal en los próximos años, o proteges a tu gobierno y machacas a toda tu población con inflación. Esa es la elección. Cuando no había tanta deuda en el gobierno, la elección era fácil. Intentabas que no subiese la inflación. Pero ahora mismo, mm, si haces eso, si intentas que no suba la inflación, subes los tipos de interés, machacas a los gobiernos porque están súper endeudados y no tienen ningún interés en deshacerse de esa deuda porque perderían elecciones. Al principio, cuando pusieron ahí a Elon Musk para intentar hacer eso, se le tiraron encima como llenas, porque claro, si no, ¿de dónde va a chupar todos los que chupan ahí, ¿no? De los gastos del gobierno. Empezó a querer recortar por todos los sitios y dijeron, oye, oye, que nos quedamos aquí sin dinero de donde chupar, ¿vale? Entonces, como no están dispuestos a frenar el déficit, los bancos centrales están atados de pies y manos. Así que veremos a ver lo que pasa. Repaso rápido a las altcoin. Empezamos con AVE como siempre. Como veis está cayendo un poco. Pierde un poquito la zona esa en la que estaba. Puede retroceder un poco más.
Cardano mínimos otra vez. Como os he dicho antes, pues igual hay que pensar en deshacerse de todo y olvidarse ya de una vez por todas de estos tokens que no van a ningún lado. BGB subiendo otra vez, como veis ahí. Se ha apoyado en la zona de soporte y parece que se va para arriba. BNB cae un 0,54, pero está aguantando estos días bastante bien en la zona de los 0,0091. Ethereum estos días tenía buena pinta, pero como veis se va para abajo un 2%, pierde otra vez esa zona en la que estaba. O sea que aquí estos últimos días como que había cierta confianza en Ethereum en que el mercado podía rebotar. En cuanto se ha visto que Bitcoin no rebota y se va para abajo, Ethereum se cae. Es así, o sea, la gente tiene que entender que el resto, que no son Bitcoin, si no estuviese Bitcoin, valdrían un 10% de lo que valen. Es decir, imaginaos que de repente desapareciese Bitcoin, por lo que sea, las altcoins no valdrían ni una décima parte de lo que valen. ¿Vale? Y todo lo que hacen es porque primero está Bitcoin ahí respaldando lo que hace. Es decir, si sube Bitcoin, suben el resto porque sube Bitcoin. No porque tengan nada en especial. ¿Vale? ¿Qué más? Solana, un 1,85, un 88, perdón, por ciento abajo, 2 días seguidos también cayendo. Lo mismo, tenía buena pinta técnica, pero como Bitcoin no termina de arrancar y justo se va para abajo en vez de subir, pues se va para atrás. TRX subiendo un 1,54% en máximos, o sea que deshace esa posible figura de hombro cabeza a hombro, porque ya ha superado esa zona del posible segundo hombro. Así que sigue portándose bien con respecto a Bitcoin. XRP repitiendo, pero ya veis que está prácticamente en el suelo. Y como pierda ese suelo, pues volverá a hacer un escalón por debajo. Y Zcash cayendo un 1,59%. Yo creo que está en una zona de techo, pero no sabría decir porque me extraña incluso que esté en ese precio. Ahí hay alguien especulando fuerte al alza con este token. Y nada más, dejamos el mercado ahí, 62.455. Recordad lo que os he dicho. Creo que el mercado está hoy apostando por subidas de tipos, pero no creo que sea lo que pase, con lo cual espero que la bolsa no siga bajando. Pero si la bolsa baja, Bitcoin va a bajar, lo está demostrando en el día de hoy. Y si queremos que Bitcoin no pierda estos niveles de mínimos que hemos hablado, 60.800, esta zona, que es clave para el futuro, en los siguientes repuntes de la bolsa deberíamos demostrar algo más. O sea, deberíamos demostrar mucha más fortaleza que los índices. Deberíamos subir hasta 72.000 por lo menos. Si queremos demostrar algo. Si ni siquiera rebota hasta 72.000, si la bolsa rebota a máximos, estamos perdidos. Porque en el momento que el mercado se dé la vuelta, la bolsa se dé la vuelta, Bitcoin va a caer. Entonces necesitamos al menos salir hasta 72.000 en el siguiente rebote importante que tenga la bolsa. Hasta máximos. Para decir algo, para decir, bueno, por lo menos en esta zona parece que ya no hay tanta presión vendedora, ya parece que hay algo de demanda, ¿no? Porque es que si no, no hay nada que decir. O sea, si seguimos así, con este comportamiento, cada vez que cae la bolsa nosotros caemos fuerte, cada vez que suben no subimos, estamos condenados a perder esta zona. Necesitamos algo que nos saque de esto, ¿vale? Un comportamiento mejor. No sé si no necesitamos ni siquiera motivo. O sea, yo no quiero ni siquiera ver si hay un motivo para que entre más dinero. Simplemente quiero verlo. Quiero ver que cuando la bolsa rebote, Bitcoin rebote más. Me da igual no saber por qué. Solamente quiero ver que hay cierta demanda ahí detrás. Por lo que sea. ¿Vale? Porque si no la hay, pues es cuestión de tiempo que perdamos estos niveles otra vez. ¿Vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.